Por lo tanto, caso de semiconductor intrínseco, vamos a tener igual número de electrones que en la banda de conducción, que de huecos en la banda de valencia. La energía de Fermi intrínseca, asociado a ese semiconductor puro, está localizado más o menos en la mitad del band gap. Ley de acción de masas. Si yo hago el producto de n sub 0 por p sub 0, en este caso n sub 0 y p sub 0 n sub 0 y p sub 0 son la misma cantidad, que es n sub pi para el semiconductor intrínseco, por tanto el producto es ni cuadrado. Que si multiplicamos esas expresiones exponenciales que hemos obtenido antes, que explicamos en el vídeo anterior, me dará pues n sub c por n sub v por ¿no? el producto de las exponenciales, esta exponencial por esta. ¿No? Hacemos el producto de exponenciales y se me va la energía de Fermi. Ya no me aparece, me aparece E sub c menos E sub v, que lo definimos como la energía del band gap. ¿No? Esa diferencia es esa zona de banda prohibida que decíamos que para el caso de un semiconductor es del orden del electronvoltio. Esta ni cuadrado solamente me depende de la temperatura de ese band gap, Nc y Nv, ¿no? Que es una constante con una dependencia polinómica con relación a la temperatura, dada una temperatura concreta. Esta n cuadrado, este producto n0 por p0 es una constante, es un valor fijo. Por ejemplo, en el caso del silicio a temperatura ambiente, y esto lo utilizamos extensivamente en lo que luego son las hojas de problemas, pues n0 por p0 es n cuadrado del silicio a temperatura ambiente es 1,5 por 10 a la 10 huecos o electrones por centímetro cúbico. Por tanto, tenemos siempre esa constante para un material concreto y a una temperatura concreta siempre tenemos ese valor constante. Por otra parte, la temperatura, vamos a ver, los materiales semiconductores de los cuales están compuestos los dispositivos, la mayor parte de los dispositivos electrónicos, pues me van a operar en una región de temperaturas que fluctuarán alrededor de eso que definimos como temperatura ambiente, ¿no? Esos 300 Kelvin. Por lo tanto, ¿no? A no ser que nos vayamos a situaciones muy extremas, pues tenemos esa referencia, ¿no? Siempre de esas n sub pi para un material concreto a esa temperatura ambiente, que es el típico valor que se suele utilizar. Notar también, ¿no? Que esa n sub pi, ¿no? Si despejamos y hacemos la raíz cuadrada a esta expresión, depende exponencialmente de esta ratio entre sub g y t, ¿no? Y esta kT que estaría relacionado con la energía hábil, la energía térmica hábil por partícula en mi cristal. ¿Eso qué me quiere decir? Que variaciones de temperatura a medida que aumento la temperatura, voy a aumentar exponencialmente el número de portadores, ¿no? Y esto lo podemos mostrar aquí, ¿no? A medida que aumento la temperatura, aumento los portadores, por tanto aumento la conductividad. En un semiconductor, la conductividad eléctrica aumenta con la temperatura. Y esta es la relación puramente exponencial de la concentración de portadores en un material intrínseco. En el caso de un material extrínsecos, la cosa se complica un poco. Tengo
impurezas aceptores o donadoras en una concentración concreta. N sub A la defino como el valor efectivo de aceptores, N sub A minúscula serían número de impurezas aceptoras por unidad de volumen, N sub D minúscula es número de impurezas donadoras por unidad de volumen. N sub A sería el valor efectivo de aceptores en caso de que yo tenga más aceptores que donadores. Si tengo la situación contraria, tengo un valor efectivo de donadores, ¿no? igual a esta resta. En concreto, a temperatura ambiente voy a tener una situación de compensación de impurezas, ¿no? en donde aunque yo tenga ambos tipos de impureza, el cristal se comportará como si yo tuviese solamente un tipo o de donador o de aceptor, dependiendo de cuál es el de mayor número. Y pues por esa compensación de impurezas que se produce desde los 0 Kelvin. A temperatura ambiente, todas las impurezas que se suelen poner en los materiales, los dispositivos electrónicos y que ya se seleccionan para que estén cerca de los bordes de la banda prohibida, ya sean de los donadores o de los aceptores, para que a temperatura ambiente ya estén ionizados. Una cosa que me dará lugar a que con poca temperatura, con poco que yo aumente la temperatura del sistema, me va a pasar que fácilmente se me van a crear electrones en la banda de conducción, en caso de que tenga un E sub D, o huecos en la banda de valencia, en caso de que tenga un valor efectivo de N sub A, de aceptores. Vamos a esta transparencia. Esta transparencia me muestra que con la temperatura, ¿no? Si yo voy aumentando la temperatura, en caso de que mi material sea intrínseco, yo tengo esta N sub I que crece exponencialmente con T. Esto sería el caso de un material semiconductor puro. A temperatura ambiente, o podríamos localizarlo, en este caso, en este gráfico, más o menos por aquí, el valor de N sub I, que recordad es tanto N0 como P0 para el semiconductor intrínseco, es muy pequeñito, suele ser muy pequeño, con lo cual el material se comporta como un material aislante. El semiconductor puro normalmente es un mal conductor de la electricidad a temperatura ambiente. Ahora bien, en caso de que yo tenga un semiconductor dopado, por ejemplo, un semiconductor tipo N, que es lo que muestro aquí, en caso de que yo tenga un semiconductor fuertemente dopado tipo con donadores, lo que tendré es que con poca temperatura todos esos donadores empezarán a ionizarse hasta que estén todos ionizados. Entonces llegaré a una zona de plató en donde, aunque aumente la temperatura, no me aumentarán el número de electrones en la banda de conducción, porque ya están todas las impurezas ya están ionizadas. Por lo tanto, tengo esa zona de plató, ¿no? Esa zona de constante igual a, en este caso, N sub D, que serían los donadores. Si sigo aumentando la temperatura, empiezan a ser, no solamente voy a tener un número apreciable de electrones debido a la aportación de las impurezas donadoras, sino que también empiezo a tener electrones aportados por transiciones de banda a banda. Por lo tanto, a temperaturas altas
no voy a distinguir si es un intrínseco o un extrínseco, porque todos se comportan más o menos como un intrínseco, ¿no? Porque esos electrones de banda a banda, que serán muchos más numerosos que los que yo pueda poner como impurezas, pues me dominarán. Recordamos, por ejemplo, en el silicio tengo una densidad de átomos del orden de 10 a la 23 átomos por un centímetro cúbico. Los valores típicos de N sub pi a temperatura ambiente es del orden de 10 a la 10. Hay 13 órdenes de magnitud. Los valores típicos de impurezas donadoras que se ponen es del orden de 10 a la 18, 17, 10 a la 15, 10 a la 18, que están órdenes de magnitud por debajo de la posibilidad de electrones de banda a banda, que son esos 10 a la 23, ¿no? Por lo tanto, hay un mar de electrones de valencia esperando a que haya la suficiente energía térmica como para promocionar y hacerse, digamos, los mayoritarios, que sería esta situación de aquí. Y bueno, aquí muestro la forma de calcular P0 y N0 de un semiconductor extrínseco tipo P. En este caso, nos guiamos por la ley de acción de masas, que seguirá siendo válida, aunque no sea un semiconductor intrínseco. N0 por P0 será igual a Ni cuadrado. Por lo tanto, si mi ley de acción de masas seguirá siendo válida, N0 por P0 seguirá siendo igual a N sub pi cuadrado. Lo que pasa es que en este caso, para el semiconductor tipo P, no se me va a cumplir que P0 sea igual a N0 igual a Ni, como en el caso del intrínseco. Si quiero despejar N0 y P0, pues me falta aquí una ecuación más, porque aquí tengo una ecuación con dos incógnitas y estoy interesado en las dos. Necesito una ecuación más. La otra ecuación que utilizo para sacar N0 y P0 es la de neutralidad de carga. Voy a suponer que mi cristal va a ser globalmente neutro. En cada diferencial de volumen, pues habré llegado a esa densidad de carga a cero, que es un caso particular, pero que me ayuda a tener una idea de lo que pasa a un semiconductor eléctricamente neutro. Entonces, ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas y podemos sacar tanto N0 como P0 en función, en este caso, del dopaje y de el valor de referencia N sub pi, ese valor de concentración de portadores intrínsecos. Si yo tengo una situación en donde el dopaje que he puesto es mucho mayor que la concentración intrínseca, eso podría ser, por ejemplo, en un silicio a temperatura ambiente, en donde este N sub pi es del orden de 10 a la 10, pues poner valores de N sub A, pues no sé, del orden de 10 a la 15. En ese caso, tendría que más o menos P0 es igual a N sub A, a esa concentración de aceptores. Es decir, eso quiere decir que todas las impurezas, todos los portadores mayoritarios es debido a solamente el aporte de las impurezas. Si yo quiero saber dónde se localiza la energía de Fermi dentro del mi bandgap, lo que tengo que hacer es coger la expresión de neutralidad de carga, igualarla a cero. En este caso he utilizado, en lugar de las expresiones exponenciales dependiendo de la densidad n sub c y n sub v, he puesto dos expresiones dependientes de n sub pi, la concentración intrínseca, con lo cual el exponencial ya no me depende de sub c menos e sub f o de e sub f menos e sub v, sino de e sub f en relación a f sub pi, que sé que está justo en medio del bandgap. Entonces, lo que tendré, resulta de resolver esta ecuación con una incógnita, es una posición de la energía de Fermi, en este caso, más cercana de E sub v